Entonces, para hablar ya de feminismo, o sea, ¿cómo podemos comparar Sakura Card Captors con feminismo occidental? ¿Y cómo podemos hablar de feminismo en tercera y cuarta ola, que es las que voy a hablar hoy? Porque yo no voy a hablar de feminismo de primera ola, que es principios del siglo XIX, feminismo de segunda ola, que es perdón, principios del siglo XX. Después, segunda ola, que es como 1960, 50, entonces, y después tenemos feminismo de tercera ola, que empezamos a hablar de la representación de mujeres de color y también de cómo nosotros desarrollamos nuestra identidad individual y nuestra identidad social, y cómo el feminismo también tiene que hablar de problemas sociales, no solamente de la igualdad de género, sino que también de problemas sociales, de cómo nosotros nos interactuamos como comunidad, y no solamente comunidad definiéndonos en los roles binarios de hombre-mujer, sino también de la inclusión del círculo LGBTI dentro del feminismo y por qué hay que romper estas normativas binarias cuando hablamos de sociedad. Entonces, para hablarles un poco de lo que hubo, de la filosofía que quise tomar para hablar de Sakura Card Captors y cómo nos relacionamos y cómo proyectamos Sakura Card Captors dentro de una práctica feminista de construcción social, más que todo de la perspectiva de la construcción social, que la construcción social lo que habla es que toda nuestra identidad, todas nuestras interacciones, todo lo que nosotros somos como un yo individual y como un yo, perdón, y como un yo social está relacionado en está relacionado en la manera como nosotros envisionamos la sociedad, cuáles son los valores que tenemos como sociedad, cómo son nuestras interacciones como sociedad. Entonces, no voy a hablar en detalle de esto, voy a decirles en qué autoras me basé, les voy a dar las referencias de los libros en los que me basé para analizar Sakura Card Captors y el desarrollo de los personajes. Y porque esos libros son muy buenos para leer, son fáciles de leer y también son muy interesantes porque hablan desde la perspectiva de cómo la narrativa personal, la narrativa de nosotros es tan de nosotros es tan importante para poder crear historias como la de Sakura Card Captors, que es una niña, o sea, la historia de una niña de 10 años que cuenta sus poderes mágicos. O sea, si le quitamos el rol, el componente mágico a Sakura Card Captors, entonces en realidad solamente estamos viendo la historia de una niña de 10 años madurando. Entonces, ¿por qué es importante eso? Entonces, ahí es donde yo entro a hablar de Audre Lorde, que es una feminista americana que empieza a hablar de comunidad negra, del rol de la mujer en la comunidad americana, el rol de la mujer negra dentro de la comunidad americana y también de la sociedad en general, cómo tenemos que empezar a romper ciertos roles de género y empezar a cuestionarnos sobre cómo definimos la feminidad, qué es experimentar la feminidad, qué es ser mujer, cómo nos definimos como mujer. Después Vivian Gornick, que por otro lado también ella es americana, pero Vivian Gornick ataca el problema del feminismo por otro lado y ella lo habla desde el punto de la narrativa personal. ¿Por qué es importante nuestra historia? ¿Por qué sí es importante analizar nuestra historia? Y nuestra historia no estoy hablando de una idea global de nuestra historia como historia nacional o historia política, sino mi historia como por ejemplo yo, Juliana Martínez. Entonces, ¿por qué es importante yo como Juliana Martínez? ¿Por qué es importante mi historia? ¿Por qué la tengo que escribir? ¿Por qué la tengo que analizar? Entonces, las narrativas personales en Vivian Gornick lo que permiten es entender el desarrollo emocional, el desarrollo social y el desarrollo interpersonal y por qué es tan a partir de nosotros escribir y compartir nuestras experiencias personales como también como una posible narrativa literaria. Después está María Lugones, que es argentina. Ella tiene unas exploraciones sobre lo que estamos ahorita enfrentando socialmente por la frontera y la parte de la identidad latinoamericana, de la comunidad latinoamericana, cuál es el rol de la mujer latinoamericana, que me parece muy importante traerlo a colación en esta charla porque pues estamos en un contexto latinoamericano, estamos en Colombia y pues Sakura Card Captors fue un anime japonés que entró a Latinoamérica y triunfó mucho dentro del sector femenino.
y es un rol que o sea, era un momento en el que no habían como roles femeninos tan fuertes en esa época. Entonces, María Lugones cuestiona también mucho el rol de la mujer latinoamericana y cómo nos identificamos como mujer latinoamericana y también como la manera de cómo nos expresamos, hablando también de por qué hay que dejar de pensar en teorías como de que porque soy latinoamericana tengo que definirme como latinoamericana de tal manera y tal manera. Entonces, todo está relacionado con lo racial y con la parte geopolítica de uno. Y después, ya para el final, esta la traje Judith Butler, que es como, ella también es una feminista súper importante y también de estudio de género, porque ella, a mí me interesa ella por la parte de lo que les estaba hablando ustedes al principio del duelo de los adultos en Sakura Card Captors. Ella, ahorita les digo el libro de ella, ella habla un poco de cómo el duelo empieza a definir, en realidad empieza a definir nuestras relaciones con mi yo interior y cómo yo empiezo a cuestionar toda mi identidad personal y toda mi identidad interna a partir de los procesos de duelo. Entonces, también me pareció súper interesante compartirlo como, como algo que está pasando en Sakura Card Captors, que es todos los personajes adultos, después de la muerte de Nadeshiko, que es el catalizador de toda este cuestionamiento, empiezan como a cuestionar su identidad y prefieren no pasarle los valores que ellos tuvieron como gente joven a sus hijos. Entonces, perdón, se me cambió una diapositiva, pero bueno, A Burst of Light es el de Audre Lorde. A Burst of Light es el ensayo que ella hace, varios ensayos que ella hace, más que todo relacionados cuando ella tuvo cáncer de seno, y cómo ella empieza a ver que todas sus relaciones amorosas y sus relaciones personales con sus amigos empiezan a ser cuestionadas a partir del punto en el que ella es consciente de que se va a morir. Entonces, cómo las relaciones interpersonales, ella empieza a analizar las relaciones interpersonales de ella a partir de una situación tan fuerte que es tener cáncer de seno. Entonces, A Burst of Light es como un libro y unos ensayos donde hay un optimismo de ella hacia la importancia de la madurez emocional. A veces ya entra como en cuestiones de criticar como toda esta parte racial y cómo nos relacionamos como personas a partir del color y como la eliminación de la o sea, ¿cómo lo explico? Burst of Light es la narrativa personal de ella de sobrevivir del cáncer. Y a partir de eso ella explora sus relaciones personales. Y a partir de eso ella escribe manifiestos e ideas sobre cómo el feminismo tiene que ir enfocado más hacia la construcción social y no hacia la definición de una lucha de igualdad de géneros binarios. Entonces ella abre como todo este mundo a explorar teoría de género, que es más o menos lo que pasa en Sakura Card Captors con todas las relaciones LGBTI que podemos ver ahí y hasta las relaciones heteronormativas. Después tenemos Vivian Gornick con Situación e Historia, que es un libro, sobre el libro que les comento de Vivian Gornick, que es sobre por qué es tan importante escribir lo que pasa en nuestro día a día. Entonces ella hace todo un ejercicio de que ella empieza a escribir cómo se relaciona con las personas, cuáles son las conversaciones que tiene con las personas y empieza a ver cómo la estructura de cómo ella se relaciona, pero también cómo los pensamientos de ella y las actitudes de ella empiezan a cambiar cuando ella es consciente de lo que está pasando en su entorno. Entonces, también Sakura Card Captors es una narrativa muy personal si quitamos el componente mágico. Estamos viendo el desarrollo personal de unos niños de 10 años. Entonces, también es muy importante como verlo desde la perspectiva de cómo la narrativa personal también nos ayuda a explorar como ideas complejas sobre roles de identidad, sobre roles de género y sobre relaciones de pareja. María Lugones, este libro a mí me gusta, ¿por qué? Porque
ella empieza a hablar de obsesiones, o sea, ella empieza a hablar de cómo nos empezamos a obsesionar con discriminaciones específicas. Entonces, digamos, cuando nos empezamos a enfocar de que, no sé, tuvimos un mal día en el trabajo porque nuestro jefe es un chauvinista o un machista que nos está discriminando por mujeres. Entonces, ella empieza como todo este rol súper complejo de porque a veces las definiciones sociales de discriminación nos coartan ciertas habilidades y herramientas emocionales para poder tener mejores desarrollos interpersonales. Entonces son libros, o sea, este libro también habla un poco de que no es tan bueno obsesionarse en categorizar todo, que es lo que hace también Clamp. Clamp no categoriza las relaciones personales o sea, no define específicamente sus personajes en cuanto a que son roles de hombre o mujer o lo que sea, sino que deja que sus personajes exploren sin la necesidad, sin darles a ellos la idea inicial de que hay cierto tipo de discriminación. Entonces, a mí me gusta hartísimo este libro lo recomiendo hartísimo, se llama Peregrinajes, es muy bueno y más con lo que está pasando ahorita en Latinoamérica y la frontera con Estados Unidos. Y Judith Butler con Vidas Precarias. Judith Butler escribió este libro analizando como toda la parte después de la Segunda Guerra Mundial y cómo a partir de unas guerras nosotros hacemos procesos de duelo. Hay un capítulo que empieza a hablar de cómo nosotros cuando una persona se muere no estamos lamentando la partida de la persona, sino que estamos lamentando es la pérdida de la identidad que nosotros teníamos de nosotros mismos con esa persona. Entonces, en realidad, cuando una persona se muere, lo que ella expone es que cuando una persona se muere, nosotros no estamos lamentando es que la persona se haya ido, nosotros estamos lamentando es que, digamos, yo ya no soy la hija, por ejemplo, yo no soy hija ya de mi mamá, entonces yo ya pierdo esa identidad independiente y eso es lo que pasa mucho con los personajes adultos de Sakura Card Captors, que si ustedes se dan cuenta, Daido, la mamá de Tomoyo nunca está, o sea, es la mamá de Tomoyo, pero nunca está y no quiere meterse en su relación, o sea, en definir su relación con su hija, porque ella siente que cuando, o sea, porque lo que muestran es que la mamá de Tomoyo se casó y tuvo a Tomoyo, pero en realidad la mamá de Tomoyo sigue lamentándose hartísimo la muerte de la mamá de Sakura, que era el amor de la vida de ella. Y después cuando ella se encuentra con el profesor Fujitaka, empiezan a hablar de los rechazos que hubo entre ambos por esa relación y qué fue lo que llevó y cómo se siguen lamentando por esa relación. Entonces, es súper chévere ver y analizar que Clamp sin la necesidad de estudiar a estas mujeres, va proponiendo cosas que estas mujeres ya van notando, que tenemos que analizar y tenemos que cuestionarnos en nuestras relaciones interpersonales y también en nuestra relación con nosotros mismos. Cómo nosotros nos estamos proyectando en el mundo, cuáles son las relaciones que queremos, cómo analizamos nuestro entorno y cómo lo describimos, qué es lo que hace Sakura Card Captors, y también es uno de los efectos por qué nosotros tendemos a volver a Sakura Card Captors cuando nos sentimos tristes y tenemos que volver a visitar ese mundo donde todo es idílico y donde nadie se está cuestionando nada. Pues no cuestionando, pero pues sí discriminándose. Entonces, este es el tercer clip que les quería mostrar sobre, este es el de Daidoji cuando le explica a Shaoran con lo que él siente, pero entonces también le explica a Daidoji, Shaoran, que pues no es tan chévere quedarse esperando que una persona lo corresponda. Pero entonces esto ya es desde la perspectiva de Daidoji. Y ahorita por ahí, y este es cuando Sakura le confiesa su amor a Yukito y Yukito le explica por qué el amor de él no es en realidad un amor romántico, sino un amor paternal, y que además, y ahí Sakura le dice, bueno, yo sé, yo ya ahora sí lo entiendo y también entiendes que tú estás enamorado de mi hermano. Entonces son ejemplos que se pueden ver de personas que son conscientes de su entorno, que no se ponen a obsesionarse con discriminaciones, sino que le explican y son ayuda y soporte de otra persona para entender las emociones. Entonces son como espejos que ayudan a las personas. Y digamos, en ambos escenarios vemos la lamentación de los dos personajes, tanto de Sakura como de Tomoyo,
cuando son rechazadas por las personas que ellas aman. Que ella, o sea, Sakura empieza a llorar porque Yukito le dijo que ella, pues que él no está enamorado de ella. Y ella le dice a Shaoran después, como yo entiendo que él no está enamorado de mí, pero sigue siendo muy doloroso. Entonces ya está ahí haciendo un proceso de duelo de esa ilusión y de esa identidad que ella tenía como Sakura enamorada de Yukito. Y Tomoyo también, no llora específicamente, pero siempre hay como una pérdida de Tomoyo frente a Sakura y Shaoran. Voy a leer un poco. Sakura es un show para niños divertidos, también Dragon Ball Z. Liliana, no soy psicóloga, soy artista electrónica, pero me enfoqué más que todo en investigación artística y más que todo como en definición de género y cómo cuestionamos la historia a partir del feminismo. Bueno, voy a seguir. No sé si la presentación se pueda compartir más tarde. Creo que Javier va a subir esta presentación más tarde, ¿no? Creo. Sí, sí, es así. No más tarde, sí, o sea, sí más tarde, pero no hoy, en unos No, días. sí, como en la semana. Bueno, entonces estamos ya para ya ir como cerrando un poco. Voy a entrar súper rápido a Miyazaki y a Sailor Moon. ¿Por qué? Porque estos son las dos bases súper chéveres que encontré en la manera de por qué Sakura Card Captors y Clamp cogió dos ejemplos muy chéveres, muy diferentes de anime y de manga y los juntó para crear una excelente fórmula de una historia de una niña. Entonces, creo que todos conocemos a Estudio Ghibli, todos sabemos de los personajes de Estudio Ghibli, la mayoría son niñas pequeñas que o están pasando por algún trauma de que la mamá está enferma, de que tienen que el mundo se va a acabar, que la naturaleza está en riesgo, que tienen que ayudar a un mago en un castillo volante. Bueno, hay todo como, eh, ¿cómo se dice? Como el background de todos estos personajes es que hay una situación súper importante que ellos tienen que solucionar. Casi la mayoría de todas las heroínas de Miyazaki son niñas pequeñas o son niñas que están entrando a la preadolescencia y que son personas que son niñas que son muy conscientes de su, de su nivel emocional y de sus emociones, son muy conscientes, algo bastante particular en el anime y en el manga, porque usualmente el ejemplo de mujeres como están en el anime y en el manga es gente, es mujeres súper irracionales y enloquecidas por amor. En cambio, estas niñas son demasiado inteligentes, demasiado conscientes, prácticas, son las que le ayudan a solucionar los problemas a sus contrapartes masculinas y más que todo en cualquier historia de Miyazaki donde hay una relación de pareja, ambas partes de la relación son iguales. O sea, digamos, como en el caso de Howl y el castillo flotante de Howl, Sophie, que, digamos, Sophie, que es una chica joven y después se vuelve vieja y tiene comportamientos de viejita, pero entra como al castillo y le soluciona como toda la parte, listo, está bien, ahí hay una parte muy problemática y es que le empieza a solucionar a Howard todos los problemas domésticos de la casa de él. Entonces empieza a organizarle bien la casa, tenerle bien el castillo, pero además de eso, ella empieza a ser súper inteligente en cuestiones, porque casi en todas las películas de Miyazaki hay un contexto donde se va a empezar una guerra mundial, una guerra entre mundos, una guerra entre la naturaleza y el hombre. Entonces siempre hay como un abismo entre lo que está pasando con bueno, al menos en mi vecino Totoro, que en mi vecino Totoro ellas están esperando a que la mamá se mejore y tienen como toda esta aventura mágica con la naturaleza, que también es un componente muy chévere entre Miyazaki y Sakura Card Captors, que es la relación entre la mujer y la naturaleza. Digamos, Sakura, casi todos los personajes de Sakura femeninos tienen el nombre de una flor. Y entonces en una entrevista que yo estaba viendo con Clamp, dijeron que el reto más difícil de Sakura Card Captors fue que dibujaron más de 3000 ejemplos de flores en Sakura Card Captors para hablar de la feminidad, pero hablar de la feminidad desde la perspectiva de la inocencia de una niña y de lo frágil que es las emociones de una niña. Entonces, son cosas que son pequeños detalles que empiezan a hacer mucho sentido en la construcción de los personajes de Miyazaki y de los personajes de Sakura Card Captors.
que es que empiezan desde el punto de la inocencia de un niño y lo van construyendo hacia la madurez de un adulto. Entonces, este es un link que va a un video ensayo que explica por qué los personajes del estudio Ghibli son personajes que además de eso cuestionan mucho el rol que nosotros también en Occidente le damos a las mujeres en las películas y como películas de anime que son usualmente consideradas como algo para niños pequeños en la cultura de Occidente, porque sí hay fanática del anime en los adultos en Occidente, pero no necesariamente es algo que se vea como un producto para un adulto dependiendo del tema. Y más si es el estudio Ghibli, más si es Sakura Card Captors y más si es Sailor Moon. Entonces, que siempre lo empiezan a empujar como a este marketing para niñas adolescentes. Entonces, lo chévere de Miyazaki, lo chévere de Sakura Card Captors es que empiezan a romper estereotipos y cuando uno empieza a crecer y empieza a volverse adulto, puede volver y tener una lectura diferente del anime y el manga y le sigue dando a uno lecciones súper importantes sobre las relaciones interpersonales y el desarrollo de las mujeres con la naturaleza, con su entorno y también con la importancia de la evolución a nivel emocional. Después está el ejemplo de Sailor Moon. Yo tengo un problema con Sailor Moon en cuanto a la representación, o sea, como a la definición de Serena, de la protagonista, porque ella es como la niña cabeza de chorlito, como le dice su contraparte romántica. Pero lo chévere de Sailor Moon es que en Sailor Moon también empezamos a ver una comunidad femenina que son de iguales, todas tienen el mismo poder, a pesar de que Serena es como la líder, pero se muestra una hermandad entre mujeres, que también es muy raro verlo en el anime, es muy raro verlo en el manga también, que no son niñas agresivas la una a la otra porque son celosas en el amor, o sea, como tratando de conseguir la atención del personaje del masculino principal, sino que hay como una relación súper bonita de hermandad. Lo único que yo tengo con el problema con Sailor Moon es la manera como ellas utilizan como la silueta femenina súper sexy para empezar a atraer a la audiencia masculina. Todas las mujeres, yo creo que cualquiera que niegue esta declaración en este chat está siendo muy mentirosa. Yo creo que todas las que vimos Sailor Moon estamos obsesionadas con el esfero o el talismán que ellas tenían para cambiarse la ropa. Todas quisimos esa vara mágica para cambiarnos la ropa, súper chévere. Pero hay un problema en la manera como el anime y el manga sexualizan niñas de 13 y 14 años y le pone atributos físicos de mujeres de 20 y 30 años, son súper curvilíneas, tienen el busto súper lleno, y entonces empieza a haber como un problema también de que se empieza a cuestionar cuál es el rol de una niña de 13 años en este tipo de animes y de mangas, entonces se les sexualiza demasiado. Y también, ¿qué es lo opuesto a Sakura Card Captors? Sakura Card Captors nunca utiliza el mismo, digamos, Sakura Card Captors no tiene uniforme, Sakura Card Captors siempre tiene que ir a la casa de Tomoyo o Tomoyo llega con su van y su séquito de mujeres a ponerle los vestidos sí, los vestidos de ceremonia, digámoslo así, a Sakura Card Captors y todos son algo relacionado con la carta que ella va a atrapar. Entonces es como unos detalles donde también se mantiene la infancia y la inocencia y lo divertido que es ser niño y de cambiar de estilos. Entonces muestran a Sakura Card Captors en ese proceso donde no hay una sexualización del cuerpo de Sakura Card Captors, sino que se respeta que ella es una niña pequeña. Con Sailor Moon hay sí esas problemáticas también, creo que es como que hay una parte donde una niña de 10 años, que es como la hija de la protagonista, termina enamorándose de un caballo, entonces, o de un Pegaso, entonces son cosas que ya son un poco más extremas, pero pues Sailor Moon de todas maneras sigue siendo un ejemplo muy fuerte de cómo un anime manga que está destinado para las mujeres entró también a competir en esa época
los Caballeros del Zodiaco, o sea, con todo el anime Shounen, que es el que está diseñado para niños de 2 a 14 años, es como Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z y todos estos donde muestran como super machos con poderes y dándose en la mula y mostrando como gráficas súper violentas de cómo acaban con el enemigo. Entonces Sailor Moon entra a competir con ellos para empezar a marcar el territorio de que sí hay un mercado y un mercado muy fuerte de mujeres que quieren ver o chicas que quieren ver aventuras y mujeres poderosas en el anime y en el manga. En el chat. Bueno, sí, hay alguien que está diciendo que pues en términos narrativos Sailor Moon es súper diferente, claro. Sailor Moon es algo completamente distinto a lo que es Sakura Card Captors, porque Sailor Moon está hablando es como de mundos mágicos pero pues al final del día Serena tiene que salvar al mundo de la destrucción, Sakura tiene que salvar al mundo de la destrucción, creo que en Madoka Mágica ella también tiene que salvar al mundo de la destrucción. Entonces entramos a algo muy específico que pasa con Sakura Card Captors y Sailor Moon, y es la sobresaturación del mercado de Magical Girls y de la utilización de la misma fórmula narrativa que ya pierde completamente la relevancia en estos animes. Digamos, yo no sé si alguien personalmente ha visto últimamente un anime de Magical Girls que le toque el corazón o que le haga sentir el mismo cuestionamiento que Sakura Card Captors o Sailor Moon. Usualmente, o sea, Sakura Card, o sea, el problema de las Magical Girls es que ya se volvieron como un objeto fetiche, donde son niñas chiquitas que son hipersexualizadas, que tienen como estos cambios a los Sailor Moon, que tienen que salvar al mundo, pero en realidad ya son niñas súper maduras, que uno no les ve el crecimiento personal, entonces ya, y hasta Sakura Card Captors con Clear Arc cae en ese problema. O sea, la segunda parte de Sakura Card Captors cae en el problema en que ya no hay un desarrollo emocional de los personajes, sino que lo que ellos están sirviendo ya es enfocado hacia otra audiencia que quiere ver, es un programa de aventuras, y eso está bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si lo podemos cerrar, qué pena, es que me distrae. Entonces, hay un problema también súper fuerte sobre Sakura Card Captors y sobre la manera en cómo nosotros, o sea, un problema de la definición del Magical Girls, que era el símbolo feminista del anime y el manga, ya fue totalmente utilizado y quemado para mostrar es simplemente a una niña que tiene poderes mágicos y se va a cambiar. Entonces, ya no hay un desarrollo de personaje emocional, sino que esto ya es como algo más como mercantilista y más como para, sí, como para gente que no quiere pensar mucho con el desarrollo de personajes. Contra los Pokémones y Saiyajines del mundo, entonces, pues, ustedes saben que en esa época más o menos lo que se estaba dando en televisión era este tipo de shounen de guerra como Dragon Ball, esta cosa de colección de personajes como Pokémon, que también los muñequitos en Pokémon eran súper agresivos, a pesar de que ellos, digamos, en Pokémon tampoco nunca hablan de género dentro de los Pokémones, entonces no se sabe los géneros de los Pokémones, eso es súper lindo. Y además de eso, en Pokémon hablan mucho de la importancia de las amistades. Digamos, Ash, que es el niño de Pokémon, el principal de Pokémon, tiene un desarrollo también de sus amistades. Es también uno de los primeros animes que muestra donde, digamos, Ash es súper amigo de la chica pelirroja, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Él no los muestra como un interés romántico, no lo muestra como un desarrollo personal, sí, como alguien que esté enamorado o que tenga que tener una relación de pareja, no, que es uno de los primeros animes que muestran que entre dos personajes de diferentes géneros puede haber una relación de amistad. Entonces, pero el problema en esto es, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la hipermasculinidad tóxica. Es la definición de que, digamos, en Japón
no es muy bien visto que los hombres expresen los sentimientos, digamos como en Occidente, que un hombre puede hablar de sus sentimientos y a veces los vemos llorar y hoy en día se está hablando más como de que los hombres estén más en contacto con su lado femenino. En Japón eso se sigue rechazando, en Japón eso se sigue criticando mucho y a los hombres les ponen muchas expectativas de género en Japón. Entonces, yo creo que hay un libro que creo que lo hemos discutido con Javier cuando estamos en Mala Costumbre, que es Confesiones de una Máscara, que es de uno de los autores japoneses más importantes que hay. Él escribe también su experiencia personal como hombre y como hombre homosexual en el ejército en Japón y termina, y entonces habla sobre cómo los desarrollos cómo la opresión que él tuvo que sufrir eh, lo limitó a él a experimentar como toda su parte, o sea, como no, a entender bien todo su parte, su identidad homosexual, sus relaciones con otros hombres, la idea de que tenía que ser súper masculino en el ejército, luchador, y al final este hombre termina matándose. Entonces... Disculpa, Juli, Sí. qué pena. Para decir solamente, sí, hay una persona que tiene el micrófono prendido, entonces para que estemos pendientes de eso. Y sí, es de Yukio Mishima. ¿Estás hablando de Yukio Mishima? De Sí. Yukio Mishima, yeah. Bueno, de hecho, uno de mis autores favoritos. Eh, para hacer una cosa, yo me vi un documental, en este momento se me escapa el nombre, y habla parte de una familia, amigos de la familia Mishima, sí, pues era una Ah, familia bastante, digamos, encumbrada socialmente. Mishima estuvo, cuando lo iban a casar, sí, estuvo a punto de casarse con con la mamá del actual, la mamá, sí, la mamá del actual emperador de Japón, ¿no? Entonces, pues, era persona así. Y pues dijeron es que el problema no es que fuera homosexual o no lo fuera, porque pues finalmente eso nunca se aclaró y pues no importa, sino que él dijo, es que el problema no es que sea, sino que el problema es que no se case. Y eso fue lo que era como que la expectativa era esa. Y en el momento de casarse era pues obviamente que siguiera ciertas expectativas, tanto de su clase social como pues de las expectativas que tenía de su género, ¿no? Eso era lo que les quería compartir. pues usualmente cuando a mí me hablan de Dragon Ball, yo pienso en ese hombre, yo pienso cuando me leí Confesiones de una Máscara y yo pienso eso en como toda la represión que hay sobre definición de género y por qué necesitamos este tipo de animes, no porque estén mal, porque, o sea, cualquier representación es válida, sino porque yo también me pregunto, o sea, estos fueron roles y modelos a seguir para muchos niños en el mundo y muchos niños en el mundo cuando llegan como a los 7, 8 años empiezan a descubrir Dragon Ball Z, y digamos en mi experiencia personal, cuando yo estuve en el colegio, cuando tenía que relacionarme con mis primos, cuando después crecí como adulta y tenía que relacionarme como niños chiquitos y me hablaban de este anime y empezaban a hacer así como las flexiones de pecho de este muñeco y a pegarle a uno y a decirle como ellos gritan cuando le sacan a uno como un rayo de luz y es como una cosa ya súper agresiva y como muy enfocada a la guerra. Entonces es como personajes, o sea, es como animes en los que uno ve que la toxicidad masculina es bastante fuerte y bastante problemática. Digamos, hay un rol, creo que es Bulma, una de las mujeres aquí, que también hace como el rol de la esposa de Goku y como que es la asistente personal. Yo no me acuerdo muy bien, no me he visto muy bien este anime, yo solamente me acuerdo como de cosas muy básicas de este anime que a mí honestamente hoy como adulta lo veo y me parece, pues no me atrae, no me llama la atención, porque es como algo ya muy enfocado a, no sé si a niños, porque honestamente a mí Dragon Ball Z me parece muy problemático mostrárselo a niños por el nivel de violencia y de representación de violencia que muestran, pero pues, que es lo otro diferente a Pokémon, el caso de Pokémon, porque Pokémon es similar a Sakura Card Captors. Sakura, digamos, cuando Clamp decidió aliarse con Animax, que es el estudio que sacó la serie de Sakura Card Captors, la idea de competir contra Pokémon y la idea de competir contra Digimon, Yu-Gi-Oh! Y todos estos animes que eran de coleccionar cosas y de aventuras, surge
porque ellas querían era simplemente entrar a competir y mostrar que una niña podía competir de igual manera que todos estos animes que estaban y mangas que están diseñados para chicos jóvenes o shounens, y hacerlo bien, y además de eso mostrar un desarrollo personal de los personajes que vemos en Sakura Card Captors. Que la diferencia de Sakura Card Captors con Pokémon es que no es algo de batalla entre tú y yo contra alguien más, yo contra en campeonatos, es algo pues que se puede definir como ya basado mucho en una ideología capitalista, porque entonces están los campeonatos, está lo que es la propiedad privada, porque entonces los niños que van a coger Pokémones empiezan es porque quieren coger el Pokémon, porque el Pokémon es súper poderoso y lo tienen que empezar a entrenar para que evolucione, y cuando evolucione entonces el Pokémon es mucho más fuerte y más. Entonces hay una cosa que ya se va muy llevada al mercantilismo y a la propiedad privada y a como ideologías del capitalismo y a esta competencia súper agresiva de quién es un ganador y quién es un perdedor, que en Sakura Card Captors lo empezamos a ver en la primera temporada, pero la con Shaoran y Sakura, pero la diferencia es que Shaoran entiende y desiste, y mientras va ayudando a Sakura a coger las cartas, cuando Shaoran no es escogido para ser el guardián de las cartas, sino Sakura, entonces ahora no renuncia como alguien agresivo, desolado, sino que al contrario, se queda como un apoyo de Sakura, y muchísimo antes de que se termine Sakura Card Captors. Entonces, pues el otro ejemplo, que este ejemplo a mí me gusta, ¿por qué? Porque son ejemplos muy diferentes, donde se muestra un nivel de toxicidad masculina ya al extremo. Sin embargo, es algo muy interesante porque es como la antítesis de lo que representa Sakura Card Captors. Sakura Card Captors habla de la importancia de las relaciones interpersonales los personajes, y cómo como comunidad y como sociedad podemos convivir en paz y podemos ser compasivos. En cambio, a mí me gusta la historia de Evangelion, porque Evangelion utilizó la misma fórmula que Clamp cuando dice voy a utilizar lo de la fórmula Magical Girl para poder introducir esta historia de relación entre personajes. Pues el creador de Evangelion, que es Hidako Anno, hace lo mismo, pero diciendo voy a utilizar la fórmula de los mechas, que los mechas son estos robots gigantes, que es como Transformers y el Barón Rojo y todos estos animes que tienen que ver con robots, y que son herramientas de guerra, que son mundos hipermasculinos, pero le mete la parte de la singular, que es los conceptos de singularidad, de depresión, de entendimiento, del rechazo de las relaciones humanas. Entonces es como, Evangelion a veces es como la antítesis de Sakura Card Captors, porque lo lleva ya como al rechazo completo de las relaciones interpersonales. Pero a mí me parece chévere comparar estos dos ejemplos, porque son animes que utilizan fórmulas muy clásicas del anime y el manga para explorar dos polos opuestos de las relaciones interpersonales. Y sin embargo, en Evangelion hay mucha teoría feminista también, y se puede ver en el reflejo de cómo de los personajes, digamos, Evangelion creó el modelo de la chica Rey, de Rei Ayanami, que es como esta niña súper estoica, callada, que ahora utilizan en todos los animes también shoujo, que es esta niña súper callada, tímida, que no habla, y que cuando se expresa tiene como un desarrollo emocional súper fuerte y agresivo, o puede ser también que es una persona bastante racional, pero que no se expresa mucho y es muy melancólica. Y digamos, ese rol de la chica Rei Ayanami también se aplica mucho en los mangas shoujo, que es lo mismo que pasa con Tomoyo. El rol el fenotipo de Tomoyo, el rol que hace Tomoyo también se volvió como un ejemplo muy específico de chica manga y chica anime en muchos shoujos y muchos shounens, que son los animes que ahora es para chicos y para chicas. Entonces a mí me gusta comparar mucho estos dos ejemplos con Evangelion y Sakura Card Captors, porque Evangelion fue creado porque Hideaki Anno también fue animador de Miyazaki, y Hideaki Anno, o sea, también está relacionado con, o sea, también tiene como toda esta filosofía de la creación del personaje, pero lo lleva a los extremos de cuando uno rechaza por completo la humanidad
y quiere simplemente, está en un estado de depresión y de que uno no quiere que lo toquen y de discriminación a vida y por haber. Y en cambio, en Sakura Card Captors es completamente lo opuesto y como que uno entiende, es como ambos espectros de las relaciones humanas. Entonces me gusta poner este paralelo entre Sakura Card Captors y Evangelion, que son dos animes que salieron más o menos al mismo tiempo, que más o menos Evangelion fue concebido primero como anime y después como manga. Entonces, el manga Evangelion también tiene un final diferente a la serie, pero son contemporáneos y son dos diferentes nichos de mercado en el anime, pero que muestran dos paralelos muy fuertes sobre cómo nos desarrollamos interpersonalmente y en niños. Digamos, Sakura Card Captors son de 11 a 17 años, que es el hermano de Sakura Card Captors y Yukita. Aquí en Evangelion creo que tienen 14, 15 años o sea, son niños que hasta ahora están empezando a entender sus relaciones personales, hay rechazo hacia el padre, hay complejo de Edipo, hay un montón de problemáticas en Evangelion emocionales que tienen estos niños porque son niños que fueron, al contrario de Sakura Card Captors, sometidos a un ambiente súper tóxico. Entonces nos vamos para el otro lado del espectro en el anime y cómo se desarrolla. Pero en Evangelion también podemos analizar mucho sobre los personajes femeninos como Misato, como Rei, como Asuka, que son personajes que al final de la serie son las que ayudan a Shinji, al protagonista, a entender las relaciones interpersonales en esos monólogos internos que tiene al final Shinji. Y ya para terminar, porque es una charla bastante larga, pero pues creo que es importante porque casi de Sakura Card Captors no hay muchos análisis, no hay muchos videoensayos y la gente sabe que existe Sakura Card Captors, pero pues es como, o sea, es como un nicho muy específico a diferencia de como, digamos, la importancia que le dan a Evangelion, porque Evangelion lo consideran una obra maestra porque explora muchas temáticas sobre religión y género y toda esta parte psicológica y cuestionamiento del Eros, pero Sakura Card Captors también lo cuestiona, pero lo cuestiona de una manera ya más enfocada a darle herramientas a los niños y más también a los adultos, que es lo que al principio muchas de las personas que compartieron su historia acá estaban hablando. Es un anime que se puede volver una herramienta para hablarle a los chicos o a los niños sobre no definirse en roles binarios, sino hablar de cómo entender las relaciones humanas y cómo entendernos como personas, cómo no generar rechazo hacia ciertas nociones que están muy instaladas, o sea, muy fijadas dentro de las comunidades, más que todo la comunidad latinoamericana y los roles de género y de identidad que se definen en la comunidad latinoamericana. Entonces, es una charla bastante larga, pero es una charla que a mí me gusta porque pues se explora un mundo y un universo que uno puede empezar a fragmentar y analizar de a pocos. Y muy probablemente falta mucho por analizar, porque Sakura Card Captors es bastante largo de todas maneras, son 70 capítulos, dos películas, el anime, perdón, el manga, que también son como 20 volúmenes, creo, y además de eso ahora Clear Card, claro que Clear Card yo casi nunca yo lo vi, pero no me pareció nada así como trascendental. Pero lo chévere de Sakura Card Captors y lo que uno puede ver también es como la manera en cómo pues ya, como alguien también dijo en la charla que eran las tardes de sábado en la casa, yo también era anclada las tardes de sábado en la casa viendo Sakura Card Captors, a mí nadie me movía el televisor por ver mi capítulo, porque eso también se vuelve un ritual y un ritual muy bonito en la vida de uno, donde uno antes tenía como esa expectativa de ver ese tipo de historias que a uno lo llenaban como de tanta felicidad, de tanta emoción, y uno lo miraba con unos ojos de inocencia súper fuertes, que hoy en día también uno lo sigue viendo con unos ojos de inocencia, a pesar de que uno ya entiende ciertas relaciones, a pesar de que uno se cuestiona como, wow, yo estaba viendo un anime donde había personajes LGBTI, nunca me lo dijeron,
y entonces uno ya lo empieza a ver como adulto y uno empieza a cuestionar como ciertas relaciones en el show, pero de todas maneras lo chévere de Sakura es que hay un momento en el que uno logra desconectarse y volver a ver esa serie con ojos de niño y volver a recordar partes muy chéveres de la infancia de uno o empezar a entender como por qué uno tiene ciertas actitudes hacia ciertas definiciones sociales. Entonces, a mí eso me parece importantísimo, es porque Sakura Card Captors lo que hizo, a diferencia de muchos mangas, se volvió una herramienta educativa, se puede volver una herramienta educativa, se puede volver una herramienta de apoyo. Todavía cuando los videos que quería compartir de las confesiones de amor no son todavía herramientas que también pueden servir a otra persona para entender sus emociones y son discursos que aún son muy válidos en la condición humana. Entonces es súper interesante ver como un anime y como un manga que estaba diseñado específicamente para niños pequeños también logra que uno como adulto se cuestione tanto. Y además de eso también me gusta es como ya empezar a ver como este desarrollo de historias súper tiernas. Yo me he visto como 4 capítulos de Steven Universe, que también es como súper adorado en la comunidad LGBTI, porque también el desarrollo de los personajes en Steven Universe es súper lindo y también se toman como el tiempo para explicar los personajes, que es algo que no había hablado, que es que en Occidente no vamos a ver esto sino hasta esta generación, como a partir del 2012, 2014 que empiezan a ver estos shows donde se explican este tipo de relaciones. Entonces a nosotros nos tomó hasta el 2012 para hablar de este tipo de proyecciones y de cuestionamientos de géneros y de cuestionamientos de rol que se le puede enseñar a los niños sin decirle a los niños, o sea, se le pueden internalizar a los niños y pues le pueden naturalizar a los niños sin hablar de discriminación, sin hablar de por qué definir una relación de pareja en términos binarios, no binarios, eso es algo negativo. Entonces, a mí lo que me gusta de Sakura Card Captors es eso, ver que un show que nadie le apostaba, que fue sacado en el 96, después en el 98 con el anime, hoy en día coge más relevancia gracias a este tipo de shows como Steven Universe y como Adventure Time, que son animes que ya también son cartoons que se están empezando a cuestionar mucho como las relaciones interpersonales. Entonces me parece algo muy bonito porque siento que es como si las personas que llegamos a Sakura Card Captors tuvimos como un regalo antes de tiempo al haber visto esta serie y tener la oportunidad también de hoy en día poder disfrutar shows como Steven Universe y como Adventure Time. Entonces, es como hacer todo un viaje y explorar como todo un mundo gigante, tan gigante como el de Sakura Card Captors, porque uno lo puede analizar por todas partes y ver que de todas maneras uno sí puede explicar feminismo y uno sí puede explicar definiciones de género, definiciones de rol, definiciones de duelo, explicarle todas estas problemáticas a los niños, pero de una manera tan inocente y que no esté cargada de discriminación. Y eso es a lo que quería llegar también al final de esta charla, que es esto, que Sakura Card Captors nos dio herramientas para entender que podemos convivir en un mundo donde nos podemos cuestionar y donde todas las historias personales tienen relevancia. Y pues esta es la charla por el momento, porque ya creo que nos pasamos un poco del tiempo, pero pues no sé si alguien tenga preguntas o dudas o respuestas o comentarios o agregar algo, si me pasé de algo. O si quieras agregar algo, Javi. No, por mi parte, Juli, muchísimas gracias, en verdad, te felicito. Muchísimas gracias por hacer, en verdad me fascinó la charla y qué bueno que me imagino que les habrá gustado a todos los que asistieron y qué bueno que la podamos compartir después, ¿no? Yo te iba a decir un comentario, simplemente un comentario suelto sobre Tomoyo, ¿no? Uh -huh. Tomoyo es mi favorita.
Y me fascinaba todo que porque finalmente como que Sakura tenía su magia, ¿sí? Pero Tomoyo también tenía magia, ¿no? Que era la magia del dinero. Y, Exacto, sí, porque ella era la que le daba todas las herramientas a Sakura cuando la magia no alcanzaba. y en eso para mí era como que ella era como el hada madrina de Sakura, en cierto Sí, punto. Era como, y también que es como algo maternal, ¿no? Porque finalmente como que ella al entender que el amor de Sakura pues nunca será correspondido, pues el amor también evoluciona, ¿no? Hasta lo que es, ¿no? El amor a una persona indiferentemente la relación que uno tenga con ella, ¿no? mm, Que es como, y ahora que mencionas también lo de Tomoyo, es también súper chévere ver un personaje femenino en el anime que tenga poder económico, o sea, que se vuelva sí, como un mecenas de una niña que está atrapando cartas y además de eso es la psicóloga y la terapeuta. Es súper sí. chévere. Entonces a mí me fascinaba eso de Tomoyo. Yo siempre decía como que chévere ser Tomoyo y ser millonario. Qué horror que Sí, este muy pequeño cerdo capitalista por acá, pero bueno, era un comentario y de nuevo felicitaciones, Juli. gracias, Javi. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. Parece que no. Bueno, Juli, dime. Juli, hola, soy Liliana, ¿cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? Juli, qué pena, es que llegué pues como un poquito tarde, pues llegué a tiempo, pero un poquito tarde. Eh, tú eres, no estuve como en tu presentación, tú eres psicóloga, pues cómo logras, pues veo que haces un análisis muy bien de los personajes, de la historia, pues sí quisiera ver pues, cómo Ah, lo logras. pues yo estudié arte. Cuando uno estudia arte o literatura, tiene que ver mucho, tiene que leer mucho sobre teoría feminista y sobre teoría de condición humana. Entonces es como si uno también hiciera un poco la carrera, pero de todas maneras, yo usualmente como desarrollo los personajes y como los interpreté, también es mucho por la experiencia que he tenido personal con el anime, con el manga, y también por muchos de los cuestionamientos que hacen muchas de las feministas que he leído y que compartí hoy en mi charla, que te ayudan a ti a cuestionar mucho sobre tú, cómo te defines y cómo eres, como si te defines como mujer, entonces, ¿qué es para ti ser mujer? Entonces, por eso es que me enfoqué en ese desarrollo de personajes también. Veo que María Camila levantó la mano. Gracias. Sí, yo también estudio arte, pero bueno, esa no es la cosa. También quería resaltar la importancia de la gente que tuvo la oportunidad de ver Sakura Card Captor cuando era pequeña. Y la relación, por ejemplo, entre Yukito y Toya es mi relación favorita, pero nunca la vi mal. Hasta que alguien después me dijo, eso está mal de grande y yo dije, no, entonces, por ejemplo, como esta apertura que da estos animes, estos mangas, este mundo que conectamos con Japón, con series de Extremo Oriente, abrió también esas perspectivas de género y de aceptar los diferentes géneros en Occidente y por eso los millennials también somos una gran parte del aporte de no solo también de aceptar cómo eres, sino también del feminismo, de que estas nuevas perspectivas o estas formas de amar que no son ni bien ni mal, sí vienen de una herencia de las personas que sí vimos anime y me parece importante resaltar eso, porque si hablas con alguien que, por ejemplo, si hablas con alguien que solo creció viendo Dragon Ball Z, no tiene la misma perspectiva, aunque yo no creo que Dragon Ball Z sea tóxico, pues tiene tóxico sexual, que bueno, ajá, pero bueno, pero sí mucho la importancia de esta herencia que atrapamos a través de los canales, bueno, de Cartoon Network o de la perubólica o de la televisión por cable, sí hace que las generaciones que alcanzaron a permear esto sean más abiertas de mente que otras que no alcanzaron a ver estos contenidos japoneses. Claro, de acuerdo. Bueno, muchas gracias María Camila y Laura ya para terminar.
Hola, buenas tardes a todos. Pues quería agradecerles este espacio, me pareció súper interesante. Me hizo reír cosas de mi infancia, que es muy importante. Realmente uno ya a sus veintitantos es raro sentarse a hablar de Sakura Card Captor, pero también es muy lindo. Y pues quería señalar dos cosas. O sea, primero el hecho de que, por ejemplo, cuando yo era chiquita, y lo decíamos ahí en el chat, que no habían muchos shows para las niñas. Entonces estaban las películas de Disney, pero shows para uno, ¿no? Y yo lo que hacía era mirar los programas que veía mi hermano y me entretenía con ellos, pero no me conectaba con esos. Y es la hora que yo todavía le digo a mi hermano, yo, pero es que vea que en Dragon Ball esos manes solo pelean por pelear y ya, porque ni siquiera tienen como un trasfondo geopolítico, algo que uno pueda decir, oh, sucede esto. Entonces, para mí, Sakura, cuando yo era chiquita, cuando tenía 10 años, fue eso, como un show que fuera para mí y con que yo me identificara con un personaje que yo decía, yo quiero ser líder, yo quiero ser dinámica, yo quiero ser fuerte, quiero ser aventurera. Y en ese momento yo era como la niña del anime, pero más adelante como que sí tienen una influencia en nuestra historia de vida y pues hoy por hoy soy feminista y me cuestiono muchas de estas cosas de los roles de género. Entonces terminé inspirándolo a uno. Algo que me gusta mucho de Sakura, pues es cómo abordan esas relaciones amorosas y lo que veo es que tienen como tanto ese amor pues heterosexual, pero sobre todo el cuestionamiento de la heteronormatividad en el amor, porque como yo amaba a Sakura y todo lo que hacía que eran como esas muestras de amor y afecto, igualito que lo que vemos entre Toya y Yukito. Entonces a mí eso me llama muchísimo la atención y la conclusión de que pues tenemos que mirar estos shows para los niños. O sea, uno vio esto de niño y no se traumatizó, no le pasó nada. Más adelante ya uno cambia, uno tiene la oportunidad de reflexionarlo y de ser, o sea, de llenar de contenido todo esto. Y pues un gusto compartir con ustedes, volver a hablar de Sakura, revivir cosas tan bonitas que uno lo marcan de chiquito. Es algo pues muy valioso y gracias por el espacio. Vale, muchas gracias, Laura. No sé, creo que Luisa ya hablaste, ¿cierto? Fue al principio, pero quería preguntarte algo. Sí. Tocaste el tema de Ghibli, entonces no sé si haya la oportunidad más adelante de hablar de alguno de los personajes o en general, no sé. Sí, sí, podemos hacer, si Javi también le interesa, podemos hacer una charla de Ghibli más adelante, porque es que el feminismo de Ghibli y de Miyazaki también es un monstruo ya muy estudiado, pero es súper importante también, se puede, o sea, es muy lindo también investigarlo, porque también muchos de nosotros crecimos con películas de Ghibli. No sé, Javi. No, claro que sí, 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 claro que sí. De hecho, si tú lo puedes hacer, con mucho gusto, tú sabes. Dale. Hay unas personas, veo que en el chat quieren hacer un grupo de WhatsApp, me imagino que es difícil pues cuadrar gente que pues no se conoce. Lo que podrían hacer, lo propongo, ¿sí? Es que en unos días, ¿sí? 2, 3 días, la conferencia va a estar subida a Instagram, al Instagram de Casa de Mala Costumbre, ¿no? En el Instagram de Casa Mala Costumbre, ahí pueden comentar, por ejemplo, el grupo del WhatsApp y pues se pueden coordinar, ¿sí? Para que no se afanen ahorita mientras estamos en la conferencia. Y sí, me parece súper bueno de la conferencia de Miyazaki, sobre Miyazaki, se me hace súper chévere. Sí, Sí, además de que también se puede analizar desde el punto de vista de cómo Miyazaki también revolucionó la manera en cómo se dibujaba las mujeres en el anime y en el manga. bueno, una cosa sobre Miyazaki que quería comentar y, pues obviamente que no quiero explicar lo obvio por si lo saben, no hacer mansplaining. Eh, eh, sí, este House, el Castillo Vagabundo, Sí, de hecho es uno de los escribió, es basado en un libro, ¿no? en un libro, sí. Que es de una señora inglesa. Porque por lo general todos los libros, todas las películas de Miyazaki hasta donde tengo entendido pues son historias de él, ¿no? Sí, No, sí, no. Sí, no, porque Totoro tampoco, ¿no? ¿no? No, lo que pasa es que Miyazaki se influye en artículos, hechos reales, mitos para hacer sus películas, pero Miyazaki tiene un proceso muy diferente que de hecho no es una fórmula muy diferente de hacer cine o de crear que no siguen otras personas y es que él se obsesiona con la moral de
de un hecho real. Entonces, por ejemplo, si en Totoro, él leyó el artículo de que 2 niñas desaparecieron en cierto bosque y toda la historia de que, bueno, la mamá estaba enferma y el papá no sé qué. Entonces, ahí fue cuando él dijo, voy a hacer Totoro. Y todas sus películas, todas sus historias tienen en base algo como un cuento infantil, como un artículo, y eso, incluso la nueva que la hizo en honor a su sobrino, es sobre un cuento infantil.